Buenas tardes, mi nombre es César Salguas, soy profesor del curso de Ingeniería Naval de la Universidad Federal de Pernambuco. Y antes que nada me gustaría agradecer a los organizadores por convidarme otra vez a este gran evento. El tema que les voy a presentar hoy día es el siguiente: análisis del lanzamiento longitudinal de embarcaciones utilizando curvas B-spline cúbicas. El contenido de la presentación está compuesto por la introducción, en la cual vamos a describir el problema que queremos resolver. En la parte 2 vamos a ver cómo se describe el problema, cuáles son las teorías utilizadas para describir este problema. En la parte 3 vamos a describir también la metodología adoptada para resolver el problema. En la parte 4 vamos a ver algunos resultados obtenidos con el código numérico desarrollado y finalmente las conclusiones. El lanzamiento longitudinal es una operación que consiste en trasladar una embarcación al agua por medio del deslizamiento de esta sobre una grada o jampa de lanzamiento en el sentido de popa. Esta operación es realizada como parte de la construcción de un buque. O sea, se coloca en el agua a través del lanzamiento, pero todavía no se encuentra completamente terminada. Después del lanzamiento, la embarcación generalmente es llevada para el dique seco o el dique flotante, depende de las instalaciones con las que cuenta el astillero, para finalmente ser finalizada. En la siguiente figura podemos ver la composición de una grada de lanzamiento. El ángulo alfa representa el ángulo de esta grada, el cual es pequeño, 1 grado, 2 grados. La embarcación se encuentra apoyada sobre unos picaderos, siendo el último picadero de proa conocido como apóstol de proa, o en inglés, bueno, en la terminología inglesa se le conoce como forward poppet. A lo largo del trabajo lo vamos a identificar como FP. Estos picaderos se encuentran sobre un apoyo móvil conocido como cuna de lanzamiento, que por su vez se encuentra apoyado sobre unos rieles que se encuentran instalados a lo largo de la rampa, y estos rieles son conocidos como imadas. Entonces es por esas imadas es que la cuna va a deslizar, ¿no? Y va a llevar la embarcación al agua. Para poder realizar esta operación es importante conocer las dimensiones de la embarcación y obviamente de la grada, así como el GMT de la embarcación que se espera que la embarcación tenga cuando ésta se encuentre flotando libremente. Descripción del problema. Este va a ser tratado desde el punto de vista estático, debido a que la aceleración en el sentido de deslizamiento es pequeña, producto del pequeño ángulo de elevación de la rampa. Entonces, por tanto, vamos a utilizar la primera ley de Newton. Y nos va a interesar la aplicación de estas ecuaciones de equilibrio estático en diferentes etapas del movimiento de la embarcación. Aquí, por ejemplo, podemos ver la primera etapa, que sería el reposo antes que comience el deslizamiento. En la siguiente figura podemos ver la aplicación del sumatorio de fuerzas, en el cual el peso tiene que ser igual a la distribución de fuerzas de reacción para conseguir el equilibrio estático, y el sumatorio de momentos en relación al punto FP tiene que ser igual a 0 también. Ahí tenemos el momento del peso que está actuando en relación al centro de gravedad. Entonces, siendo el brazo de aplicación del momento la distancia entre el centro de gravedad de la embarcación y el punto FP, ese momento tiene que ser igual al momento producido por la fuerza de reacción FP. En este caso sería una distribución de fuerzas.
Solo que obtener esta distribución de fuerzas ya de por sí es un problema complicado. Por tanto, se utiliza una simplificación, y en esa simplificación, esa fuerza distribuida, esa fuerza es considerada como siendo puntual y aplicada sobre el punto FP. Entonces es en relación a ese punto donde se evalúa el sumatorio de momentos. Entonces podemos ver la aplicación de las ecuaciones de equilibrio estático. El sumatorio de fuerzas, del sumatorio de fuerzas podemos obtener que el peso va a ser igual a la fuerza de reacción Fp. Del sumatorio de momentos podemos observar que el momento aplicado pelo peso en relación al punto Fp no va a ser cero, ¿no? Porque no existe otro momento que se oponga a él. Por tanto, aquí existiría un desequilibrio, pero ese desequilibrio nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a decir que el momento que el peso produce sobre la embarcación en relación al punto FP es tan grande que la embarcación se va a quedar apoyada sobre la cuna. Ese es un concepto importante que vamos a ver su aplicación en las siguientes etapas. En la etapa 2 podemos observar que una parte del volumen se encuentra sumergido, por tanto se genera un empuje. Ese empuje genera un momento en relación al punto FP, solo que ese empuje todavía no tiene intensidad suficiente para generar un momento que iguale o supere al momento generado por el peso. Por tanto, si aplicamos el sumatorio de momentos en relación al punto FP, vamos a encontrar que el momento del peso es mayor que al momento del empuje. Eso quiere decir que la embarcación se encuentra apoyada sobre la cuna de lanzamiento. Por tanto, el ángulo de trimado de la embarcación es igual al ángulo de inclinación de la rampa. En el equilibrio de fuerzas podemos observar que el peso ahora ya no va a ser solamente igual a la fuerza Fp, a la fuerza de reacción Fp, sino va a ser igual también a la fuerza de empuje generada. Ese comportamiento va a continuar hasta la etapa 3, la cual es conocida como instante crítico, en la cual una parte suficiente del volumen del casco se encuentra sumergido, y ese volumen sumergido genera un empuje tal que por su vez produce un momento que iguala al momento producido por el peso. Ese es el punto límite antes de que la popa comience a levantarse, o sea, antes que el ángulo de trimado de la embarcación comience a cambiar. O sea, ese es el último punto en el cual se encuentra que el ángulo de trimado de la embarcación es igual al ángulo de inclinación de la rampa. Etapa 4. Después del instante crítico, el volumen sumergido de la embarcación es tan alto que genera un empuje que por su vez produce un momento capaz de equilibrar el momento generado por el peso. Pero para poder hacer esto, el trimado de la embarcación tiene que cambiar. ¿Eso para qué? Para que el volumen adquiera la cantidad necesaria para generar un empuje tal que consiga generar un momento que equilibre el momento del peso. Entonces es en esta etapa donde el trimado de la embarcación va a comenzar a cambiar. El trimado va a comenzar a disminuir. El ángulo de trinca se va a hacer cada vez menor en relación al ángulo de inclinación de la rampa. Este comportamiento va a continuar hasta llegar a la etapa 5. ¿Qué va a acontecer en la etapa 5? El empuje va a ser tan elevado que ya está igualando, ya va a igualar el peso de la embarcación. El centro de cadena también ya se está posicionando en la misma vertical que el centro de gravedad, o sea, ya está llegando a la condición de flotación. Entonces podemos observar que la etapa 5 representa el último punto de contacto
entre el punto FP y el casco. En ese punto, la fuerza FP obtenida a través del equilibrio de fuerzas es prácticamente a cero, o sea, ya está casi abandonando la rampa, y el sumatorio de momentos continúa equilibrado. Y en un caso, obviamente, el equilibrio produce que el ángulo de trimado sea menor que el ángulo de inclinación de la rampa. Todas las etapas vistas anteriormente pueden ser representadas en gráficos conocidos como curvas de lanzamiento. En la primera podemos observar el gráfico de fuerzas en relación a la distancia recorrida. Podemos ver cómo el empuje crece en la etapa, a partir de la etapa 1, etapa 2, hasta conseguir llegar al instante crítico, que ese instante crítico es mejor representado en el gráfico de momentos en relación a la distancia recorrida, en el cual observamos que el momento del peso es igual al momento del empuje. Como podemos ver aquí, ambos se igualan. Entonces, a partir de aquí, las ecuaciones de equilibrio estático de momento comienzan a ser cumplidas. Entonces, por tanto, el momento de ambas fuerzas en relación al punto FP es igual. Aquí podemos observar que después del instante crítico, el empuje comienza a crecer hasta llegar a la etapa 5, que es la condición de salida, la condición de abandono de la rampa de lanzamiento, en la cual el empuje iguala al peso. Metodología de solución. Vamos ahora a ver cómo poder utilizar las curvas B-spline cúbicas para determinar el empuje, el momento del empuje y la aplicación de las ecuaciones de equilibrio estático. Pero antes tenemos que definir qué son estas curvas. Son funciones polinómicas compuestas por varias curvas, también polinómicas, en este caso cúbicas, siendo que estas curvas se encuentran unidas a través de condiciones de continuidad del tipo geométrica, tangencial y de curvatura, como podemos observar en esta figura, en la figura superior. Adicionalmente, esta función polinómica compuesta es acondicionada para convertirse en una función paramétrica. Entonces, va a depender de un tercer parámetro, en un caso un parámetro t. En la figura inferior podemos observar tanto el parámetro x y el parámetro y, que dependen de un tercer parámetro t, en caso. Y ya podemos ver las curvas ya en el espacio paramétrico. Siendo que el objetivo de la parametrización de estas curvas, de estas funciones polinómicas, era buscar un equivalente matemático a las splines de madera o vigas de madera que eran soportadas por pesos para realizar el trazado de de formas de barcos, formas de aviones o formas de carros. Una función equivalente a estas splines de madera apareció por la primera vez en 1940, cuando Schoenberg desarrolló una función spline para poder representar una serie de datos estadísticos y realizar su integración. Posteriormente, en 1972, Carl Debord desarrolló las funciones spline cúbicas como las conocemos actualmente durante su estadía de trabajo en la Citroën. A seguir podemos observar la ecuación paramétrica de una curva B-spline cúbica. Esta está formada por puntos de la curva, o sea, es por donde la curva pasa realmente, y por puntos de control, que son puntos externos a la curva de trazado, y son estos puntos que controlan la forma de la curva B-spline. Ahora, estos puntos de control están multiplicados por funciones base. Estas funciones base son funciones cúbicas unidas
son varias funciones cúbicas unidas por las condiciones de continuidad descritas anteriormente, y aquí podemos ver la forma de estas funciones en el dominio paramétrico. Y como regla general, en este caso para una spline cúbica, y si tenemos por ejemplo 4 puntos de curva, vamos a tener obviamente 3 segmentos de recta. O sea, la curva spline va a estar formada por 3 segmentos de recta, y vamos a necesitar de 6 puntos de control, ¿no? Como los mostrados en esta figura. Si miramos en el dominio paramétrico, vamos a ver una superposición de todas las funciones base. Es por ese motivo que esta curva paramétrica, esta curva spline, está condicionada para representar los puntos de la curva de cada segmento cuando el parámetro t sea 0, representa el primer punto, 1 representa el punto final del segmento. En el siguiente segmento el parámetro 0 representa el punto inicial y el parámetro 1 representa el punto final. Y en el último segmento tiene el mismo comportamiento. Cuando t es igual a 0 representa el primer punto, y cuando t es igual a 1 representa el último punto. Si tuviera más segmentos, ese mismo comportamiento se repite. Para poder definir una ecuación B-spline cúbica a partir de una serie de puntos conocidos, en este caso tenemos 4 puntos, tenemos que hacer que el parámetro t sea igual a 0. Con eso, la última función base se iguala a 0, y con eso, en la ecuación paramétrica de la spline, un punto de control desaparece. Ahora, el parámetro i representa cada uno de los puntos que tenemos a disposición. Entonces vamos sustituyendo de 1 hasta 4. Con eso se van a formar diversos puntos de control. Varios de ellos van a pertenecer a más de un segmento. Con eso podemos factorizar y formar el siguiente sistema, donde podemos ver que esta matriz es una matriz que tiene 6 columnas y 4 filas, o sea, no puede ser invertida para obtener los puntos de control. Aquí tenemos 6 puntos de control. Entonces, para poder hacer que el sistema sea resolvible, tenemos que utilizar alguna condición de contorno. En este caso, la condición de contorno de una curva abierta. Y esa condición de contorno dice que los puntos de control de las extremidades, los dos últimos sean iguales, así como los dos iniciales. Con eso, el sistema formado es posible de ser solucionado. Como podemos observar aquí, ya tenemos una matriz de 4×4, la cual puede ser invertida, y a través de la solución de este sistema de ecuaciones podemos obtener el valor de cada uno de los puntos de control. Con eso ya podemos definir cualquier punto que pertenezca a esta curva spline. Las curvas de Bonjan de áreas y del primer momento vertical de áreas son utilizadas para poder definir curvas splines en cada una de las cuadernas utilizadas. Por ejemplo, aquí tenemos una curva spline de áreas. El eje vertical es el calado, el eje horizontal es el área. Aquí tenemos los puntos de esa curva definida por esos parámetros, y sobre esos puntos se van a definir curvas spline, ¿no? Aquí podemos observar los puntos de control pertenecientes a esta curva. Por tanto, cada curva de áreas de cada baliza va a ser representada a través de un spline. Por tanto, tanto el calado cuanto el área van a depender de un parámetro t en un caso, ¿no? De igual forma, para las curvas del primer momento de áreas, en un caso, el primer momento vertical de áreas, ¿no? Podemos observar la definición de cada una de esas curvas en cada cuaderna. Aquí los puntos de control que pertenecen a esta curva,
y aquí las definiciones tanto del calado cuanto del primer momento vertical de área en función del parámetro T, ¿no? Por lo cual se utilizó también una spline. El empuje y centro de cadena serán determinados intersectando una línea de agua inclinada que está definida por la ecuación de esta recta, la cual va a tener que intersectar cada línea, cada curva de Bonjan, para lo cual el calado de la curva de Bonjan va a tener que igualar a la altura de la línea de agua en la cuaderna correspondiente, por lo cual se va a tener que realizar un proceso de iteraciones sucesivas para encontrar el parámetro T que permita esa igualdad en cada una de las cuadernas. Con los valores obtenidos de las áreas transversales de cada cuaderna y el primer momento de área vertical, se van a obtener curvas como esta, que van a describir cómo se distribuyen las áreas y los momentos verticales a lo largo de esta flotación inclinada. Sobre esas curvas se van a también definir splines que por su vez van a ser utilizadas para poder obtener tanto el empuje, el LSB y el KB. El momento de empuje es calculado manteniendo el ángulo de trimado igual al ángulo de inclinación de la rampa hasta llegar al instante crítico, en el cual los momentos igualan y se cumple la condición de equilibrio de momentos, y después del instante crítico esta ecuación de equilibrio de momentos continúa siendo cumplida, para lo cual el ángulo de trimado tiene que disminuir. Para encontrar esos ángulos de trimado que van a garantizar que la ecuación de equilibrio estático de los momentos se cumpla, se va a tener que hacer una búsqueda sucesiva de ángulos de trimado para cada posición de deslizamiento. Para eso se va a crear una función f que va a depender del ángulo de trimado y de la posición de la embarcación en la rampa, y se va a modificar el parámetro θ y se obtendrá un comportamiento como el mostrado en esta figura, donde queremos obtener el parámetro t de la curva spline para poder obtener que esa función sea igual a 0. O sea, con los valores obtenidos de la función f vamos a definir otra curva spline y vamos a buscar el parámetro t que haga con que la función sea igual a 0, y así vamos a encontrar el ángulo de trimado en las etapas posteriores al instante crítico. Resultados. Para validar el método numérico desarrollado se va a utilizar una barcaza completamente rectangular, porque con esta barcaza se puede elaborar un modelo matemático simples mostrado a seguir, en el cual la forma triangular que se encuentra sumergida puede ser utilizada para poder obtener una fórmula simple que permita obtener el empuje, que por su vez permita obtener el centro de cadena en relación al punto FP, y así calcular el momento. Entonces, y así representar todas las etapas de lanzamiento. Aquí, por ejemplo, podemos observar los resultados obtenidos con el modelo analítico que les presenté en el slide anterior, y los resultados numéricos obtenidos con el método que utiliza las splines. Entonces, podemos observar la gran adherencia numérica tanto en la curva de fuerzas cuanto en la curva de momentos entre los resultados analíticos y numéricos. Aquí, después del instante crítico, solo existen dos puntos, porque después se necesitaría que la proa de la barcaza ingrese en el agua. Con eso la forma sumergida, el área longitudinal ya no sería más un triángulo, sino sería un trapecio. Ahí tendría que reformular todo otra vez. Bueno, no lo creí necesario porque tuvo una gran adherencia tanto en las etapas antes cuanto después del instante crítico,
y observamos que se obtiene una igualdad para la distancia de 160 metros de recorrido entre el empuje y el peso de la embarcación. Recordando que la longitud, la eslora de esta barcaza es 120 metros, ¿no? Entonces se tiene que ver también cuál es la longitud de la rampa de lanzamiento. Si la rampa de lanzamiento, por ejemplo, es 100 metros, este lanzamiento en las condiciones que está no puede ser realizado. Se utilizará también las líneas de forma de una embarcación pesquera basada en la serie VC. Esta embarcación fue parte de un trabajo académico realizado dentro de la disciplina de Arquitectura Naval 2. Como no existe formulación analítica para representar el empuje y momento de empuje y centro de carena, se va a tener que utilizar las curvas de Bonjan mostradas en la parte inferior. Los resultados. Se puede ver una comparación entre el empuje y el momento calculados manualmente, o sea, usando las curvas de Bonjan y Excel, con los resultados obtenidos con el módulo numérico que utiliza ASBasePlane. En el caso de la curva de fuerzas, se puede observar que hasta el instante crítico, ambos métodos, el manual y el numérico, están bastante parecidos, pero después del instante crítico aparece una diferencia entre el manual y el B-Spline. Eso se debe a que dentro del cálculo manual se tenía que realizar diversas iteraciones para varios ángulos de trimado hasta encontrar el ángulo que permita realizar y garantizar el equilibrio en momentos. Eso se mostró un poco laborioso y trabajoso, entonces fue por ese motivo que solamente existió un punto y no se hizo más en caso. Por otra parte, el modelo numérico representó el instante crítico, y la fase posterior al instante crítico fue representada inclusive con más puntos, ¿no? Entonces, debido a los resultados obtenidos a comparar el código numérico con los resultados de la barcaza, se considera que los resultados actuales son bastante fiables. En la curva de momentos, por ejemplo, se obtiene una representación bastante clara de la curva, del instante crítico, que coincide justamente con el instante crítico obtenido con el método manual, pero pasa el mismo problema, se cae el mismo problema, que es iterar para varios ángulos de inclinación. Entonces eso manualmente se mostró, como había mencionado, bastante laborioso y por eso no se siguió. Es importante mencionar que con las condiciones de lanzamiento utilizadas, este lanzamiento no puede ser realizado, porque a pesar que el instante crítico está presente y este aparece a una distancia de 30 metros, casi la eslora total de la embarcación, observamos de que existe una diferencia. Si la rampa termina aquí, existe una diferencia grande entre el empuje y el peso, por tanto no existiría un equilibrio hidrostático, la embarcación no flotaría adecuadamente después de abandonar la rampa de lanzamiento. Entonces esto tiene que ser modificado. A manera de ejercicio y para ver las funcionalidades y capacidades del código desarrollado, se utilizaron dos modificaciones en conjunto. La primera fue la modificación del LSG y la posición del apóstol de proa. Ambos se retrocedieron de sus posiciones iniciales, se pusieron más a popa, y con esa nueva modificación se incluyó también la posibilidad de incluir cajones de empuje adicional, como los mostrados en la figura. A seguir se presentan los resultados obtenidos. Podemos observar
que con la primera modificación, retrocediendo el LSG y el apóstol de popa, perdón, y el apóstol de proa, se consigue una tendencia de mejor convergencia entre las fuerzas de empuje y la fuerza de peso, pero se mantiene que el punto crítico todavía continúa apareciendo en 30 grados, en distancias inclusive un poco mayores de 30 grados, o sea, casi toda la embarcación. Por otra parte, con la instalación de los cajones, se observa que, bueno, debido al hecho que existe más volumen disponible, el punto crítico en la popa, sobre todo, el punto crítico pasa ya en aproximadamente 22 metros y se consigue una igualdad entre el empuje y el peso en alrededor de 45 metros, 46 metros en el caso. Entonces ya se puede observar una mejora en relación a los primeros resultados. Un código computacional fue implementado para determinar las curvas de lanzamiento, utilizando curvas B-spline, para lo cual es necesario ingresar como dato de entrada las curvas de Bonjan. Estas tienen que ser calculadas externamente al programa. No fueron creadas sus rutinas para calcular las curvas de Bonjan internamente, porque las curvas spline cúbicas no representan bien las formas rectas. Fue por ese motivo. Versiones posteriores de este código incluirán sus rutinas para poder utilizar curvas splines que representen rectas. La utilización de curvas B-spline dentro de este código permitió obtener una herramienta que reduce grandemente el esfuerzo requerido en la elaboración de estas curvas de lanzamiento. Se puede generar varios casos, se pueden modificar condiciones de lanzamiento, como pudimos ver, y obtener los resultados rápidamente. Donde de esa forma se puede examinar diferentes escenarios. Ya con el método manual habría que iterar continuamente y demoraría mucho más. Los resultados que se obtuvieron numéricamente, cuando comparados con los resultados analíticos y manuales, se mostraron bastante satisfactorios. Bueno, después del instante crítico, el método manual se muestra más. La iteración convencional, utilizando curvas de Bonjan, integración numérica, utilizando Excel, por ejemplo, se torna más laboriosa. Entonces eso dificulta bastante análisis de mejorías. En trabajos futuros, como ya fue mencionado, incluirán el cálculo de las curvas de Bonjan dentro del código computacional, así como también la inclusión de efectos dinámicos durante el lanzamiento. Existen metodologías que permiten incluir estos efectos, con lo cual se espera tener una mejor representación y también una comprobación experimental a través de un ensayo de modelos para poder verificar mejor los resultados obtenidos con este software. Bueno, gracias por la atención. Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda o inquietud, pueden escribir a mi correo. Muchas gracias.